Chef Luis Carlos, Hola, buenos días. ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Qué bueno, todo bien, todo bien. Bueno, oye, normalmente los jueves son veganos, pero hoy Así son es. vegetarianos, Hoy lo cambiamos ¿verdad? un poquito, Sí. sí, para variarle. Y el empanizado, sobre todo, Sí. es lo que va a cambiar un poquito. Pero Muy bien. ¿Qué nos vas a casi- preparar? casi igual. Cuéntanos. Fíjate, vamos a hacer unas calabaza. Sí. Hay que conseguir la calabaza la más grande que encuentren. Sí. Y esa la vamos a hacer como milanesa, ¿no? Muy Como bien. bien decías tú. Qué rico, pues si te Sí. parece, pues veamos los ingredientes de esta Órale. receta, pues para prepararla tal y como se debe. Muy bien, perfecto. Para comenzar, chef, vamos a necesitar 4 calabazas grandes, Sí, 2 huevos. pan molido en cantidad suficiente, Así es, cilantro picado en cantidades suficientes. una cucharada de mostaza, Exacto, 2 cucharadas de aceite de oliva. sal y pimienta al gusto. Mira, aquí Exacto. van de nuevo los ingredientes, son 4 Sí. calabazas grandes, 2 huevos, pan molido en cantidad suficiente, una cucharada de mostaza, 2 cucharadas de aceite de oliva y pues sal y pimienta al gusto Así para que es. este platillo vegetariano nos sepa bien rico Sí. y nos llene de nutrientes. Exacto. Sí, mira, lo único que vamos a cambiar de vegetariano a vegano es que, bueno, Sí. lo vamos a empanizar con el huevo. Ya sabes, Claro. el huevo lo usamos para pasas el pollo, la carne, en este caso Sí. la calabaza, la pasamos por el huevo y después lo empanizamos. Muy bien. Si ustedes lo quieren hacer 100% vegano, lo que tendrían que hacer es preparar como una masa, una mezcla de harina con agua, ¿no? Ya. La idea es que quede como pegajoso, ¿no? Sí. La función del huevo es hacer que se pegue el pan. Muy bien. ¿no? Entonces, si ustedes lo quieren suplir el huevo, lo que tienen que hacer es preparar una masita ahí muy sencilla, Sí. ¿no? Como si fuera una masa así tipo de donas y esas cosas, Eso. ¿no? Y ahí pasamos el pollo, la calabaza en este caso, lo empanizamos y lo ponemos en el sartén, ¿no? Qué rico, Sí. qué rico. Cualquiera que sean las dos opciones, las personas Sí. que llevan una alimentación vegana, bueno, pues Exacto. aquí tienen una opción Ahí está fantástica la para hacer opción. este platillo, una milanesa, Exacto. que es de los platillos más tradicionales que existen, ¿no, chef? Sí, bueno, decías de Italia, pero yo creo que aquí es en cualquier fondita, restaurante, hay milanesas Así empanizadas, es. ¿no? Yo creo que no hay restaurante que no cuente con una milanesa entre sus opciones, Sí, chef. sí, no, seguro, ¿no? Oye, ¿cómo ves si vamos a la historia de la milanesa mientras tú A ver, partes este? cuéntala. ¿Sabes que dicen que en la época del barroco, pues a Ajá. la gente que tenía dinero, a los nobles, les dio por adornar con oro absolutamente todas sus cosas? Ok. Y pues la comida no era la excepción, pero como te podrás imaginar, no resultaba conveniente ponerle oro a la comida. sí, Y ¿no? entonces buscaron algo Mucho. que se le pareciera, aunque fuese solo en el color. Y ahí Ok. es cuando se empieza a empanizar la comida. Ah, mira. Era un asunto meramente decorativo. Ok, ok. Y cuenta la leyenda que años después, en Italia, por ahí de Ajá. 1840, más o menos, cuando hubo un intento de revolución italiana, este fue detenido Ok. por tropas austriacas. Ok. Y un mariscal austriaco encontró en Milán un Ajá. platillo que se hacía con carne de ternera empanizado. Ok. Se lo hizo saber a su emperador, el emperador Francisco José, al cual le encantó. Ok. Y bueno, ya esta receta se volvió Ya de a ahí partir se de volvió. entonces muy famosa. Viral, como lo diríamos ahora, ¿no? Una versión del siglo XIX Sí. de lo viral. Exacto, sí, sí, sí. Pero aún así es deliciosa la milanesa, Sí, ¿no? la verdad es que muy, muy rica. A mí, por ejemplo, el pollo empanizado, pues me encanta, ¿no? Sí. Entonces, bueno, aquí lo único que hicimos fue cortar la calabaza. Intenten buscar calabazas que sean grandes para que nos quede como de esta forma, ¿no? Esto es lo que vamos a empanizar, que quede grandota, ¿no? Qué rico. Y aquí bueno, estamos revolviendo el huevo, le pusimos una cucharadita de mostaza, que le da mucho sabor. Vamos a ponerle un poco de sal y de pimienta, ¿sí? Y, pues bueno, vamos a empanizarlas. ¿Te parece que las empanizo y me ayudas ahí a darles claro. una vueltecita? Por Dime, supuesto. Dime. Tú dime qué hacer. Ahorita nada más Sí. le vamos a dar aquí una Sí. pasada Aquí muy, los muy empapamos rápido. en el Sí, huevo y la lo ponemos mostaza. En el huevo, la vamos a empanizar aquí. Sí. Sí. Y la colocamos al sartén. Le vamos a poner el sartén. Recuerden, el sartén vamos a poner el aceite que esté bien caliente. Muy bien. ¿sí? Aquí ya está Ya está caliente. súper caliente, ya está ahumando. Sin miedo, no te hagas para atrás, no te hagas para atrás. Prudencia. Sí. Siempre hay que ser prudentes en la cocina. No, sí, en la cocina hay que ser muy prudentes. No eso falta sí, el tienes toda la pedacito de razón. aceite que brinca. Sí, luego brinca y Sí. te agarra en la cara o algo así. Sí, más vale. Bueno, vamos a empanizarlas muy, muy bien. Sí. Sí, yo recomiendo que Qué lo bien se pongan. Sí, queda rico. Ahí de este pan, fíjate que hay Sí. uno ahora que es como crujiente. Ya. Y queda súper rico, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho. Sí, cómo no. Queda- Para los niños, ¿no es un gran platillo Para los niños yo creo que es un gran platillo porque al final los haces que coman verdura, Sí. ¿no? Y el empanizado muchas veces a los niños pues les llama mucho la atención, ¿no? Les gusta. Les gusta, sí, esto. Además va a quedar crujiente, la calabaza no va a quedar muy crujiente también porque Sí. está cruda, la calabaza Sí, está sí, sí. totalmente cruda, ¿no? Sí.
Entonces, yo creo que queda de una textura muy, muy rica. Y es una opción más para las personas que pues no comen, no tienen en su dieta carne ni productos animales. Sí, exacto. Eso es una excelente opción porque Sí. tiene una enorme cantidad de nutrimentos, no solo Sí. de sabor. No, de sabor tiene mucho, de, Sí. como dices, nutrimentos también. Ayúdame a darle la vuelta. Por supuesto, A ver. chef. ¿De una vez? Sí, sí, sí. Muy Dale bien. la vuelta. Como está muy caliente, pues Sí. mira, se empieza a dorar rapidísimo, Está. ¿no? Rapidísimo Está, se doró. perfecto. Sí, queda muy, muy bien. Sí. Quedan muy ricos. Huele diferentes, rico. como dice, lo puedes usar hasta como si fuera guarnición, ¿no? Claro. Que eso ya puede ser un plato fuerte, Sí, ¿no? ya podría ser un Sí. plato fuerte sin problema, Sí. pero pues bueno, si no como guarnición, pues queda muy bien. Muy bien. Oye, si te parece, vamos a ver de nuevo los ingredientes para hacer esta deliciosa receta. Órale, ¿Cómo ves? perfecto, vamos. Sí. Préstame Mira, el trapito, vamos a a necesitar aquí. 4 calabazas grandes, 2 huevos, pan molido Sí. en cantidad suficiente, cilantro picado en cantidad suficiente, una cucharada de mostaza, 2 cucharadas de aceite de oliva, sal y pimienta al gusto. Cantidad suficiente, pues ya vimos cuál es, la suficiente como para que la pieza quede completamente cubierta, Sí. para que así se empanice. Sí, exac,to que como quede debe bien. ser. Porque Sí. sí, también no pongan demasiado aceite, ¿sí? La idea, Claro. pues bueno, antes utilizaba que ponías a freír lo que sea que fueras a empanizar y lo ponías a nadar, ¿no? No. Ahora sí que No es la carne, lo que recomendable. sea. No, pongan un Ni poquito. necesario. Ni necesario, exactamente. Sí. Es poner un poco y realmente que se vaya pues, friendo ahí un Sí. poquito la carne, ¿no? Es ponerle, como dice, hay una cucharada o 2 cucharadas, pones un poquito y es para que Sí. se fría ahí Muy el bien, pan, ¿no? muy bien, chef. ¿Cómo Oye, ves? entonces vamos a poner aquí Voy a las poner otras. otra. Una porción para una persona adulta sería, pues Sí. me imagino que dos rebanadas de calabaza. Yo creo que 2, 3 rebanadas, depende cómo lo si lo usas para plato fuerte. Sí. Yo creo que sí habría que comerse una calabacita completa. Una ¿no? calabaza si es como completa por guarnición, persona. pues Sí. 2, 3 rebanaditas queda bien, ¿no? Por Si lo vas a supuesto. acompañar con carne o Sí. con pollo o con Sí. algún queso, lo que sea, Sí. pues queda bien, ¿no? Buenísimo, chef. Oye, y ¿Cómo mientras ves? esta se va cociendo, a mí Sí. me vas a permitir probarlo porque Sí, cómo no. se ve Pues muy sí, ya bueno, tenemos chef. aquí- Y ya ves que yo esto de la comida sí es lo mío. Sí, exacto. Tú sí, tú sí. Sí, qué Vamos a rico, ponerlo chef. acá para que se vea. Además, siempre bonito el plato Sí, pues adornado. hay que intentar adornarle ahí un poquito. Que ¿no? esto también se come, la hojita que pusiste, Sí, y luego las personas sí, creen que cilantro. nada más es adorno. Todo lo que va en un plato se come, Sí, se ¿no? supone que todo lo que está en el plato no lo podemos comer. Sí, Entonces, muy bien. sin problema deberíamos de... Pues muy bien, te voy a tomar este Sí, tenedor Ándale. y este Vamos a la pedacito. libreta del tenedor. Gracias. Venga, el huevo, hombre. De cuchillo. Ay, perdón. Vamos a probarlo. A ver qué tal. A ver qué tal está este platillo que se ve. ¿Qué tal? Queda bien, Está ¿no? delicioso, Diferente, chef. queda crujiente la calabaza, queda rica. No pasa nada que Fresco. esté tan cruda, ¿sí? Pues muchas gracias, chef, No, hombre, de nada. por esta original, deliciosa y nutritiva receta vegetariana. Y ahora, pues es momento de irnos con Analu, que nos tiene un reportaje especial. Órale, vámonos.